¿Les parece, mis hermanos, si toman su Biblia, mis hermanos? Abran su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 15 al 19. ¿Amén? Sí. Dice así la palabra de nuestro Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El tema de hoy, mis hermanos, continuando con la primera carta del apóstol Pedro, el tema de hoy es santidad y temor. Y de verdad que, mis hermanos, es un privilegio tan grande, de verdad, el poderme parar aquí y compartir la palabra de nuestro Dios, pero conlleva una responsabilidad, mis hermanos, mucho más grande. Dice la Escritura, dice que no se hagan muchos maestros, ¿verdad? Porque habrá mayor condenación para ellos. Entonces mi responsabilidad es tremenda el día de hoy. Y de verdad es que hablar acerca de la santidad de Dios es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque es algo que no se puede describir, mis hermanos. Entonces, con la ayuda del Señor, esta mañana vamos a hablar acerca de la santidad y del temor de Dios. Pero, mis hermanos, de verdad que pido a Dios que pueda yo expresar las palabras adecuadas, mis hermanos, porque esto es algo grande, mis hermanos, que nosotros no podemos alcanzar, mis hermanos, siquiera a entender qué es la santidad de nuestro Dios. Yo no sé si usted le ha pasado, pero hace tiempo y yo tenía esa costumbre cuando me caía decía, ay Diosito, ¿verdad? Y nuestro Dios no es un Dios pequeño, mis hermanos. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Decía hace un rato Areli, y lo decía muy bien, y decía que no somos dignos siquiera de que Él ponga la mirada en nosotros. Nuestro Dios es un Dios grande, poderoso, creador de todas las cosas, soberano. Es el Dios de todo el universo, mis hermanos. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de estudiar estos pasajes de la primera carta de Pedro, recordando un poco acerca de lo que vimos la semana pasada. Ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de que deberíamos preparar nuestra mente. Decía la palabra: ciña los lomos de su entendimiento. Que debemos preparar nuestra mente, que debemos preparar nuestro corazón para vivir una vida cristiana verdadera, una vida verdadera, una vida en obediencia. Y mis hermanos, también hablamos que no debemos amoldarnos, dice, de que no debemos amoldarnos a este mundo. No debemos amoldarnos a los deseos pecaminosos de nuestra vida anterior. En los capítulos anteriores, del 13 al 16 que vimos la semana pasada, vimos todo esto, que no debemos amoldarnos, es decir, que no debemos hacernos a la figura de nuestra anterior vida, antes de Cristo. Recuerden, el Señor Jesús vino a partir no solo del tiempo, sino nuestras vidas también. Tenemos una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Nuestra vida pasada era una vida de pecado. Y sabe usted, el pecado es sabroso. El pecado es agradable a la vista. ¿Por qué usted cree que Adán y Eva tomaron del fruto? Porque dice que era agradable a la vista y se veía bueno para comer. El pecado, mis hermanos, es sabroso. Y muchas veces así estamos. Muchas veces nos amoldamos como hijos de Dios, como cristianos. Muchas veces nos amoldamos a nuestros
deseos pecaminosos de nuestra vida pasada. El pueblo de Israel, usted recuerda, Dios liberó al pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud en Egipto. Y el pueblo comenzó a caminar 40 años en el desierto. Por 40 años, mis hermanos, Dios les proveyó de todo lo necesario. Su ropa dice que no envejecía, su calzado no se desgastaba. Ellos tenían comida todos los días. Ellos no tenían que trabajar. Ellos solo caminaban por el desierto. Donde Dios les decía, aquí paren, ahí paraban y ahí acampaban. Cuando Dios les decía, caminen, ellos caminaban. Y ellos tenían todo, mis hermanos. Y tenían comida. Dios les proveía de una comida, les proveía del maná, el maná que descendía del cielo. Ellos solamente tenían que juntar, mis hermanos, el maná. Juntaban cada día la porción que iban a comer en el día y ellos tenían su comida en el día. Pero ellos empezaron a extrañar algo. Dice la Escritura que empezaron a extrañar los puerros, las cebollas, los ajos y las cebollas. Y empezaron a renegar. Y decían, ya estamos cansados, decían ellos. Estamos cansados de este pan liviano. Queremos carne. Y van a Moisés y van a Aarón y les dicen, queremos carne, extrañamos los ajos, extrañamos las cebollas que teníamos en Egipto. Lo que se les olvidó es que ellos estaban en esclavitud, mis hermanos. Ellos habían estado 400 años siendo azotados por un pueblo, por una ración tan pequeña, y ellos extrañaron los ajos y las cebollas. Eso nos pasa muchas veces. Muchas veces venimos al Señor, venimos a los pies de Cristo, comenzamos a caminar con el Señor y empezamos a extrañar. Y nos empezamos a moldar a los deseos de nuestra pasada vida, de nuestra vida pecaminosa. Cuando el pueblo pidió carne, el Señor le dijo, ¿quieren carne? Eso no fue agradable a Dios. Dios les estaba dando lo mejor, les estaba dando el maná, lo que iba a significar también al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. Y ese pueblo se había cansado de eso. Dijo, ¿quieren carne? El Señor mandó que cayeran codornices para que se alimentaran. Y fueron tantas que dijo, cómansela hasta que les salga por las narices, dice la Escritura. Mis hermanos, cuando regresamos, cuando nos amoldamos, cuando el mundo se amolda a los deseos pecaminosos, Dios lo deja. ¿Eso es lo que quieren? Adelante, sigan. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pedro nos estaba llamando a no amoldarnos ya a los deseos pecaminosos de nuestra vida pasada, sino que, siendo nuevas criaturas, nuestra vida debería ser una nueva naturaleza. Ya no somos los mismos, ya no es el mismo. Cuando Nicodemo dice que secretamente fue a ver al Señor Jesús, y el Señor Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Le dijo que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando venimos al Señor Jesús, cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesús, nuestra vida es completamente diferente. Ya no somos los mismos, nuestra naturaleza tiene que cambiar. Nuestra naturaleza debe ser una naturaleza distinta a la que éramos antes. Entonces, de acuerdo a esa naturaleza, Pedro en el versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice que ya que aquel que nos ha llamado es santo, entonces nosotros deberíamos ser santos. Nosotros, mis hermanos, no buscamos a Dios, Dios nos busca a nosotros. Nosotros no le amamos a Él, Él nos llamó primero, mis hermanos. Ese que nos llamó, mis hermanos, Él es santo. Entonces, por tanto, nosotros deberíamos ser santos en todo, mis hermanos, en toda nuestra vida.
Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Por una razón. Porque el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En Apocalipsis 4, en el Apocalipsis 4, del versículo 8, dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La palabra que se menciona aquí en el original es agios, santo. En Isaías 6.3, la palabra es kadosh y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Por qué se repite, mis hermanos? ¿Por qué se repite tantas veces? ¿Por qué no solamente es santo? ¿Por qué no solamente dice que Dios es santo? La palabra, por cierto, en el hebreo es la palabra kadosh. Y más adelante vamos a ver qué es lo que significa. Pero ¿por qué dice que es santo? Hay una cosa que se llama en la gramática, el paralelismo se llama. El paralelismo son palabras o ideas que se repiten 2 veces. Esto es con la finalidad de dar un énfasis, de decir esto es muy importante, esto es sumamente importante. Cuando el Señor Jesús decía, de cierto te digo, ¿verdad? De cierto te digo, es muy importante, sumamente importante lo que te voy a decir, pon atención, ¿verdad? Eso es el paralelismo. En este caso el lenguaje va mucho más allá, no solamente lo repite 2 veces, sino que lo repite 3 veces, a la tercera potencia. Dios es santo, 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 mis hermanos. ¿Por qué? Porque este nos está hablando de un atributo de Dios, mis hermanos, que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Eso es algo que va mucho, mucho, mucho más allá. Hace algún tiempo hablamos acerca del amor verdadero. ¿Usted recuerda? Tuvimos una cena, entonces estuvimos ahí disfrutando de una comida y vimos el amor de Dios. Y de verdad que el amor de Dios, no hay amor más grande que el amor de nuestro Dios. Pero Dios no es solamente amor, mis hermanos. Dios es amor, claro, Dios es amor. Pero Dios es un Dios santo. Dios también es un Dios justo. Dios también es un Dios misericordioso. Esos son los atributos de nuestro Dios. Entonces, este atributo es muy importante. El atributo de su santidad es un atributo muy, muy importante. Acompáñenme, por favor, mis hermanos, al libro de Isaías, al capítulo 6. Y por favor, mis hermanos, de verdad, ponga atención a lo que dice. Honestamente, usted ve esa imagen que está ahí, esa fotografía. De verdad que buscamos la fotografía menos la más agradable a la vista. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos entender. Usted va a ver ahorita usted va a ver de qué se trata. El capítulo 6, de los versículos 1 a 7, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Es Isaías el que está hablando esto, el profeta Isaías. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, todo esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando vemos Isaías, mis hermanos, cuando vemos estos versículos, podemos tener una idea, mis hermanos,
de lo inmerecido, mis hermanos, que somos nosotros de estar delante de la presencia de Dios. Es cierto, el Señor Jesús es nuestro amigo, es nuestro Salvador, pero cuando Juan lo ve en el Apocalipsis en toda su gloria, Juan dice que él cayó como muerto al ver la gloria de nuestro Señor Jesús. Es cierto que Dios es nuestro Padre, mis hermanos, pero no podemos minimizar lo que Dios es, la divinidad del Señor, la santidad de nuestro Dios. En el versículo 1 dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Isaías tiene una visión de Dios donde está el trono de Dios. El trono de Dios alto y sublime. Es decir, que sobrepasa, mis hermanos, la excelencia, lo que nosotros podamos entender. Ese es el trono de nuestro Dios. Sobrepasa todo, mis hermanos. Y en el versículo 2 dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Interesante, ¿verdad? Ahí está esa figura. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué este ángel? Cuando nosotros nos pintan los ángeles, de verdad que nos vamos a sorprender, mis hermanos. Cuando vayamos a la presencia de nuestro Dios, nos vamos a sorprender de cómo son los ángeles, ¿verdad? Aquí nos pintan al Cupidito, ¿verdad? Así en pañales y con la flechita, y dicen que es un angelito, mi hermano, por cierto. Ese tiene un trasfondo que ya hablaremos otra vez acerca de ese Cupido. Pero mis hermanos, los ángeles, dice que tenía 6 alas. Y dice que con 2 alas cubría su rostro. ¿Ven ahí la figura? Cubría su rostro. Con 2 alas cubría sus pies y con las otras 2 volaba. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Saben? Aún este serafín, creado por Dios para estar delante de él todo el tiempo, no es digno, mis hermanos, de ver el rostro de nuestro Dios, la santidad de Dios. Dice que con 2 alas cubre su rostro, para que no pueda ver el rostro de Dios. Con otras 2 dice que cubre sus pies. ¿Ustedes recuerdan a Moisés? ¿Ustedes recuerdan a Moisés? Cuando dice que vio una zarza, cuando él estaba por ahí, estaba pastando las ovejas, y dice que ve una zarza ardiente, una zarza que ardía y no se consumía. Y cuando él va, dice, tengo que ir a ver qué es lo que pasa con esa zarza. Y a la presencia de Dios, y cuando llega él dice, quita el calzado de tus pies, quítate los zapatos, porque dice, el lugar donde estás parado, santo es. Ni siquiera, mis hermanos, ni siquiera podríamos entrar a la presencia de Dios. Cuando Moisés fue al monte Sinaí, mis hermanos, a recibir la ley, dijo el pueblo, no, ve tú, no vayamos nosotros, no sea que nosotros muramos. Y Dios le dice, tienen razón, que no venga nadie, porque si vienen, ellos van a morir. Porque la santidad de nuestro Dios es tan grande, mis hermanos, es tan grande, y nuestro pecado es tan grande también, y es contrario a la santidad de Dios. Dios no tiene nada que ver con el pecado, la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, mis hermanos, y Dios es un Dios santo, 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 mis hermanos. Cuando Moisés pidió a Dios en Éxodo 33, capítulo 18, Moisés pidió a Dios que pudiera ver su bondad. Él dijo, déjame ver tu rostro, Moisés. Y le dijo Dios, no puedes. Dice, ¿por qué? Porque no hay hombre que me vea y viva. No puedes hacer eso, Moisés, pero soy Moisés, ¿verdad? Soy el libertador de este pueblo, ¿verdad? No puedes, Moisés. Dice, te voy a dejar que pase mi bondad. Dice, voy a dejar que pase mi bondad. Dice, pero yo te voy a esconder en una peña. Dice, yo te voy a proteger de mi gloria, ¿verdad? Porque no sea que yo te mate, dice. Así, mis hermanos, es la santidad de nuestro Dios. Así de grande y poderoso es nuestro Dios.
que cualquiera que no es digno de estar en su presencia, cae fulminado. Y dice la Escritura que Moisés fue escondido en el hueco de una peña mientras pasaba la gloria de Dios. Dice, y no verás mi rostro, dice, no podrás ver mi rostro, porque vas a morir. Mis hermanos, pasó la gloria de Dios, pasó la bondad de Dios. Y dice que la Escritura, que cuando Él pasó, el rostro de Moisés resplandecía, mis hermanos, resplandecía. Entonces, mis hermanos, es imposible, mis hermanos, es imposible que nosotros podamos ver la santidad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, santo, santo. El versículo 3 del capítulo 6 de Isaías dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el versículo 4 al 5 dice y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. El 5 dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. Al Rey Jehová de los ejércitos. Dice, ay de mí que soy muerto. Dice, eso fue mi sentencia a muerte, haber visto el rostro de Dios. Dice el versículo 6 que el querubín dice, el ángel dice que él tomó unas tenazas. Dice que tomó unas tenazas, y del altar dice que tomó una brasa encendida. ¿Saben? Dice la Escritura que Dios es fuego consumidor. El libro de Hebreos dice que Dios es fuego consumidor, mis hermanos. Este ángel no podía siquiera tocar con sus manos. Por alguna razón menciona las tenazas. Dice que tomó con una de las tenazas esa brasa. Él no podía tocar siquiera el fuego del altar de Dios, porque es santo, santo, santo. Y dice que con esa brasa viene y toca la boca de Isaías. En el versículo 7 dice: y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué Dios tan hermoso, qué Dios tan bueno, qué Dios tan amoroso, mis hermanos, qué Dios tan perdonador, grande en su misericordia y tardo, mis hermanos, para la ira. Dios, mis hermanos, es un Dios consumidor. Por nuestra propia capacidad, mis hermanos, nosotros no podríamos siquiera estar cerca de la presencia de Dios, mis hermanos, pero Dios derramó toda su ira. Escúchenme bien, mi hermano. Esa es la santidad de nuestro Dios. Nosotros no podemos estar delante de la presencia de Dios y Dios derrama toda su ira, mi hermano. Lo que usted y lo que yo merecíamos, Él la derrama en el Señor Jesús, en la cruz del madero. Y Él viene y paga por ese precio tan elevado que era nuestro pecado. El Señor Jesús paga por Él. Dios derrama toda su ira y paga el precio y el peso de nuestra maldad y de todo nuestro pecado. Y ahora nosotros estamos como Isaías. Eso que el Señor Jesús hizo es como esa brasa encendida del altar. Y dice: he aquí que esto tocó tus labios, y ahora es quitada tu culpa. Mis hermanos, nuestra culpa ahora ha sido quitada. Nosotros no éramos merecedores siquiera de la mirada de nuestro Dios, y el Señor Jesús viene y paga, y nuestra culpa es quitada y somos limpios de nuestro pecado. Después de este breve comienzo, mis hermanos, vamos a la primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Nosotros, mis hermanos, nos llamamos cristianos. Cristianos es seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, que hacemos lo que nuestro Señor Jesús hizo. El Señor Jesús, en Juan capítulo
13, versículo 15, él lavando los pies de los discípulos, él les dijo, porque ejemplo os he dado, para que lo que yo les he hecho, vosotros también hagáis. Nosotros necesitamos ser imitadores de nuestro Señor, imitadores de nuestro Padre. ¿Sabe algo que pasa con nuestros pequeños? Nuestros pequeños nos imitan, ¿sabe? Los pequeños que nos ven, nuestros hijos, siempre están ahí, nos están viendo. Lo que usted crea que están jugando por ahí, los niños están bien atentos, ¿verdad? Dicen por ahí, son esponjitas, ¿verdad? Están bien atentos. Los domingos, mis hermanos, yo me preparo para venir aquí y antes de salir aquí, por amor a ustedes, mis hermanos, tomo un poco de perfume. En mi hijo, mis hermanos, el más pequeño, cuando termina de bañarse el domingo dice, ¿dónde está el perfume de mi papi? Porque quiere imitar lo que yo hago. Así debería ser nuestra vida, mis hermanos. Nosotros deberíamos estar imitando a nuestro Dios. Nosotros deberíamos estar imitando siempre a nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, aunque la palabra santidad, muchas veces cuando pensamos, santidad, miren, hay muchas ideas acerca de la palabra santidad. Cuando dice ser santo, muchas veces alguien piensa que un santo es una figura. Un santo no es una figura. No es una figura de alabastro, no es una figura de porcelana, no es una figura de oro, de plata. No, eso no es un santo. Eso no es santo. La palabra santidad, mis hermanos, aunque es sinónimo de pureza, mis hermanos, de limpieza, en su etimología, en su significado, mis hermanos, la palabra santidad es esto, es cortar y separar. Esa es la palabra kadosh, el original, cortar y separar, y da esa idea. Usted ve esa cebolla cortada y separada. Eso es lo que es santidad. Apartados, cortados. Primero, cortados. Nosotros como cortados primero del mundo, mis hermanos, y no me malentiendan, cortados del mundo, es decir, de las cosas que el mundo hace en cuanto a nuestra manera de vivir. Eso es lo que nosotros deberíamos ser. Eso es santo, eso es santidad. Ser cortados de la manera de vivir del mundo y separados. No es que tengamos que habitar, mis hermanos, como algunas personas hacen. Hay personas que hacen su propia villa por allá, dice, porque tenemos que estar separados, tenemos que estar apartados para Dios. No en ese sentido de irnos a vivir a un lugar apartado, no, sino que debemos estar separados para Dios. Es decir, consagrados o dedicados para Dios. Eso es la santidad. ¿Cómo, mis hermanos? Separados, primero cortados de la manera de vivir del mundo y separados para Dios, consagrados para Dios. En toda, dice, nuestra manera de vivir. Entonces, mis hermanos, Dios demanda una santificación diaria y una dedicación diaria. ¿Qué nos va a dar como resultado esto, mis hermanos? Si usted corta su vida del modo de vivir del mundo y se separa para Dios, ¿qué nos va a dar como resultado? Ahora sí, mis hermanos, nos va a dar una vida limpia y pura. Ahora sí va a tener sentido para nosotros. Pero tenemos que separarnos, cortar y separarnos. Eso, mis hermanos, nos va a llevar toda la vida, pero es algo que deberíamos estar haciendo constantemente en toda nuestra manera de vivir. Entonces, de acuerdo a esta santidad es que Dios demanda de nosotros, vamos a continuar en el versículo 17 del libro de Pedro. Recuerden, estamos hablando, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, de acuerdo a esta santidad, dice, 1 de Pedro, versículo 17, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Conducíos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Mi hermano, y créanme, de verdad es que mis palabras son tan pequeñas, mis hermanos, para lo que Dios es. Quiero que usted ponga atención. Dice que debemos conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Es que Dios nos quiere tener ahí temblando de miedo? ¿Será? No, mis hermanos. Pero
pero sí tenemos que tomar en cuenta algo. Imagine que Dios es un Dios santo, santo, santo. ¿Ya lo tenemos claro? Dios es un Dios santo, santo, santo. Pero además es un Dios justo. Y como es un Dios justo, miren, antes de continuar, Dios no es igual a nosotros, mis hermanos. Dios no es igual a nosotros. Nosotros podemos tener, un día podemos tener amor para alguien, otro día somos justos, otro día, mis hermanos, tenemos ira, otro día, mis hermanos, tenemos diferentes cosas. Pero nosotros cambia, de acuerdo a la situación de nosotros cambiamos. Dios no. Los atributos de Dios están siempre ahí. Dios es un Dios de amor todo el tiempo, mis hermanos. Dios es un Dios de ira todo el tiempo también. Es un Dios de justicia todo el tiempo. Es un Dios santo todo el tiempo. Es un Dios misericordioso todo el tiempo. Los atributos de Dios están ahí siempre, operando en cada momento, todo el tiempo. Entonces imagine usted un Dios santo, 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 que además es un Dios justo y que va a impartir justicia, dice, sin favoritismos. Sí, y si invocáis por Padre, fíjense lo que dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, ¿cree usted que es usted mejor que alguna otra persona que está en el mundo? No, somos exactamente igual, mis hermanos. Dice que Él no tiene favoritismos, sin hacer excepción de personas. Tenemos un Dios santo, 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 Dios justo, que va a impartir justicia y sin favoritos. El libro de Números, mis hermanos, libro de Números, y por favor ténganme paciencia. Quiero que esto quede lo más claro posible, mis hermanos. Libro de Números. Libro de Números, en versículo, capítulo 14, versículo 18. Mire lo que habla aquí de nuestro Dios. Dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia. Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. Dice que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque, fíjese lo que dice aquí, aunque de ningún modo, por ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dice, y visita la maldad de los padres a los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Perdona la iniquidad y la rebelión, pero también dice que por ninguna manera dará por inocente al culpable. ¿Cómo es esto? ¿Es una contradicción? ¿Cree usted que es una contradicción? Nuestro Dios es un Dios santo, 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 mis hermanos, justo, y que va a impartir justicia, es decir, lo que cada uno merece. Y nosotros, mis hermanos, merecemos muerte eterna. Merecemos pasar una eternidad en un lago de fuego, mis hermanos, atormentados día a día por una eternidad. Eso es lo que nosotros merecemos. ¿Dios es un Dios amoroso? Sí, es un Dios amoroso, pero eso es lo que nosotros merecemos. Dios, mis hermanos, no pasa por alto el pecado de las personas. Entiéndame lo que digo. Dios no se hace de la vista corta. Dios no se hace como que mi hijo Samuel hoy no pecó. Dios no hace eso. Somos culpables. Él dice que no hace acepción de personas. Entonces, usted, mis hermanos, y yo somos culpables. Somos culpables y merecemos el castigo eterno, mis hermanos. Y Él es un Dios justo. Entonces, dice que Él no hace excepción de personas. Dios no puede dejar de lado su santidad, no puede dejar de lado su justicia tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya lo dijimos, Él derrama toda su ira. Toda su ira. Cuando usted piense en el sacrificio del Señor en la cruz, no crea que fue una cosa liviana. No crea que el Señor solo estuvo ahí disfrutando el tiempo. Dios derramó toda su ira, mi hermano, del Dios Todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas, que cuando habla, su voz es como de trueno, mi hermano. Es como un torbellino. Imagínense ese Dios derramando toda la ira que usted y yo merecíamos, y la derrama en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, mis hermanos, llevó ahí todo ese peso, toda esa carga. Dios
no escatimó nada de su ira, mi hermano. Así como no escatimó en su amor en dar al Señor Jesús, tampoco escatimó nada en su ira. Nada menos de lo que usted y yo merecíamos, el Señor Jesús lo sufrió en la cruz. Todo, mis hermanos, fue pagado por Él. De esa manera, usted y yo, mis hermanos, es que somos libres, mis hermanos, libres del cargo del que éramos culpables. No solo nos libró, mis hermanos, del castigo, sino que encima de eso, su amor es tan grande, mis hermanos. Es un Dios tan misericordioso que nos hace miembros de su familia. Nos hace miembros de la familia de Dios. Entonces, nosotros, aunque somos culpables, ya no tenemos el cargo de ese peso, de ese pecado, porque el Señor Jesús lo llevó y nos hace miembros de su familia y nos lleva a una relación completamente diferente. Decía que debemos conducirnos con temor, ¿verdad?, durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, es decir, durante todo el tiempo que hemos estado aquí en la tierra. Entonces, Dios, mis hermanos, nos lleva una relación diferente. No deja de ser un Dios santo, no deja de ser un Dios justo, no deja de ser un Dios de ira, ¿verdad? Pero ahora nos lleva a una relación distinta. Ahora Él es nuestro Padre. Él nos lleva a esta relación completamente distinta. Dice el Primera de Pedro, capítulo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí, mis hermanos, esto cambia. Él ya no solamente es el Dios Todopoderoso, Él tiene una relación, tenemos una relación con Él de padre a hijo, ¿verdad? Entonces tenemos esa relación. Ahora somos familia, mis hermanos. Eso quita el poder de nuestro Dios, quita la santidad de Dios, quita todo lo que Dios es sobre nosotros. No, mis hermanos, Él sigue siendo el Rey Todopoderoso. Mis hermanos, cuando alguien en el poder, imagine usted una persona que está en el poder, es un rey, eso no le quita la autoridad. Pero si usted es hijo del rey, su relación con Él es completamente distinta. Entonces, su relación es de padre a hijo. Aunque sea el rey y tiene toda la autoridad, el hijo reconoce que tiene la autoridad. Pero, mis hermanos, su temor cambia. Es un temor reverente ahora. Él sigue siendo un juez justo, pero su relación es completamente distinta. Ahora es una relación de padre a hijo. Nosotros tenemos, mis hermanos, que imitar a nuestro Padre en todo. Nosotros como humanos buscamos siempre la aprobación de nuestro Padre. Yo tengo, mis hermanos, unos escasos 47, 48 añitos, ¿verdad? 48 primaveritas apenas. Y aún así, mis hermanos, aunque usted no lo crea, yo busco la aprobación de mi padre, de mi papá. Mi papá es un hombre, él tiene 88 años, pero él fue muy handy, él era muy bueno haciendo cosas. Nunca tuvo una profesión como tal, pero él era bueno. Había que hacer algo de carpintería y él hacía un mueble completo. Tenía un serrucho, clavos, pegamento, hacía un mueble para la casa. Había que hacer una habitación, él agarraba la pala, la mezcla, ponía todo. Había que hacer el drenaje, él agarraba, hacía todo. Había que matar un cerdo, mi papá iba y lo mataba, lo destazaba y lo partía en pedazos, mis hermanos. Él era muy bueno haciendo cosas. Ahora él ya está grande, pero aún así, mis hermanos, yo siempre busqué la aprobación de mi papá. Y eso es normal. Nosotros como hijos buscamos la aprobación de nuestros padres. Cuando ahora hago algo, yo le llamaba el día de ayer, le decía: mire papá, yo hice esta mesa
agarré y hice esta mesa, solo que me quedó un poquito chueca, papá, porque es que no tenía una escuadra. Entonces, si no se fija mucho la gente, no se nota mucho, pero está un poquito chueca. Cuando voy a la casa no se fije mucho, mi hermano, que está chueca la mesa. Y me dijo mi papá, dice, ay, es que era tan fácil. Tienes cuadros ahí, ¿verdad? En tu casa, con fotografías. Eso es una escuadra, me decía. Ah, es cierto. Y buscamos, mis hermanos, la aprobación de nuestros padres. Ese es el temor del que ahora estamos hablando, un temor reverente, en el cual buscamos la aprobación de nuestro Padre. Mis hijos buscan la aprobación mía. Sammy, le digo, ay, ¿sabes jugar yo? Sí, y se lo aprende todo, y aprende todos los trucos. Mi hija Violeta, por cierto, ya no está aquí, está enferma, en casa, por eso usted no la ve aquí. Pero ella, yo le dije un día, hija, yo quiero que aprendas a tocar saxofón, pero a mí no me gusta. Hija, pero a mí me gusta el saxofón. Y aprendí a tocar saxofón, ¿verdad? Y tomó como 6 años de saxofón. ¿Por qué? Porque buscamos la aprobación de nuestro Padre. Ese es el temor el que ahora tenemos en el Señor. Mis hermanos, ese temor en ese Dios Todopoderoso cambia entre el que ha creído en Él, el que lo ha recibido como Señor y Salvador de su vida, y el que no. El que no debería tener temor, claro que debería tener temor, porque va a pasar una eternidad, mis hermanos, en un lago de fuego, mis hermanos. Una eternidad completamente fuera de la presencia de la gloria de nuestro Dios. Pero para nosotros es distinto. Dice que debemos andar, dice el capítulo 17, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estar sujetos, mis hermanos, a que Dios nos corrija. Cuando nosotros nos desviamos, entonces nuestro temor debe ser en obedecer a nuestro Padre. Debemos estar en obediencia ahora. ¿Por qué? Porque Dios, si somos hijos, mis hermanos, Dios nos va a traer de regreso. Y Él va a traernos como Él quiera, mis hermanos. Así que ese es el temor. Temor, mis hermanos, primero a tener un temor reverente, un temor de respeto. Un temor, mis hermanos, de saber que si hacemos lo malo, Dios nos va a traer de regreso. Y además, nosotros vamos a estar en un juicio, mis hermanos. Pero no en un juicio, mis hermanos, para ver si tenemos o no tenemos la vida eterna, sino para ver cómo fueron las cosas, cómo hicimos las cosas, con qué corazón nosotros hicimos todas las cosas. Entonces dice, mis hermanos, tomando en cuenta todo esto, si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué debemos conducirnos con temor todo este tiempo? El capítulo 18 y el 19 son hermosos, mis hermanos, y de verdad quisiera que pongamos atención y que pongamos el valor que esto tiene. El capítulo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ya hemos sido rescatados, mis hermanos, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Amén. Por eso es que debemos conducirnos, mis hermanos, en una vida de santidad, porque no costó cualquier cosa. Costó la sangre valiosa de nuestro Señor Jesús. No hay modo de calcular el valor de la sangre de nuestro Señor Jesús, mis hermanos. El Dios que creó todas las cosas se hizo hombre, mis hermanos. Se humilló al hacerse como usted y como yo. Se humilló al habitar entre nosotros. Y encima de eso fue a la cruz, mis hermanos, a llevar el peso de todo nuestro pecado, toda la ira de Dios, mis hermanos. Toda la ira de ese Dios santo, 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 recayó sobre nuestro Señor Jesús. Entonces nuestra salvación, mis hermanos, ha sido comprada con una sangre valiosa y poderosa. En esta mañana, mis hermanos, yo quiero invitarlos, mis hermanos, a que vivamos una vida santa, mis hermanos. A que vivamos una vida santa, diaria, una santificación diaria en toda nuestra manera de vivir, mis hermanos. Es un proceso que nos va a llevar toda la vida, pero tenemos que hacerlo como esos hijos que imitan a su padre. Nosotros tenemos que llevar esa vida
santa, día a día, en toda nuestra manera de vivir. Ser cortados de la manera de vivir del mundo y apartados para nuestro Dios cada día. Que cada día su vida sea dedicada al Señor. Que cuando usted se levante, mi hermano, que el día sea para el Señor y usted diga al Señor: Señor, este día es para ti. Ayúdame a vivirlo de acuerdo a tus estándares, Señor. Y que todo lo que yo haga este día pueda glorificar tu nombre. Mis hermanos, tenemos que vivir una vida santa, mis hermanos, porque Él es santo. Amén. 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 Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre santo, Padre bueno, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, en esta tarde reconocemos que tú eres el Dios todopoderoso, Señor, que fuera de ti, Señor, no hay nadie, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso que hizo los cielos, que hizo la tierra, Señor, y todo lo que en ella hay, Señor, y todo, Señor, a ti te pertenece. Señor, aún nuestra vida es tuya, mi Señor, tómala, Señor. Úsanos, mi Señor, como instrumentos útiles en tus manos, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a llevar una vida de santidad, que tu Espíritu Santo nos convenza cada día, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza cada día de todo pecado. Señor, ayúdanos a glorificar tu nombre, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Padre, reconocemos que tú eres un Dios santo, 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 y no lo podemos siquiera entender, mi Dios. Y aún así, has tenido tanto amor para con nosotros, Señor. Nos amaste tanto, Señor, que diste a tu Hijo unigénito, Señor, de morir en propiciación de nuestro pecado. Y en esa cruz, Señor, llevaste todo nuestro pecado. Ahí llevaste todo el peso, Señor, y pagaste, Señor, hasta el último gota de sangre, Señor. Gracias, Señor, porque has sido tan bueno con nosotros. Ayúdanos, mi Señor, a llevar una vida de santidad, a tener, Señor, siempre un temor reverente, Señor, y a imitarte, Señor, cada día en todo lo que hagamos. Y que todo lo que hagamos, Señor, pueda glorificar tu nombre cada día, Señor. Que los que nos vean, Señor, puedan glorificar tu nombre, aún por las obras que nosotros hacemos. En el nombre, por eso es precioso y poderoso de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén.